Hola a todos, bienvenidos a Network al Día. Por supuesto, felices de estar con ustedes en un programa más y en compañía de mi partner, Titi Verdesoto. Bienvenida. Bienvenida, estoy feliz. Feliz 2025, es nuestro primer programa y tenemos una invitada súper especial. Así es, se trata de Mónica Arce, quien es CEO en Vía Experta, Recursos Humanos, Automatización de Procesos Productivos, consultor especializado en transformar y optimizar procesos digitalmente. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Nayib, muchas gracias, María Cristina, por esta invitación y es un gusto realmente ser parte del primer programa 2025. ¡Qué lindo! Estoy feliz. Iniciar con una mujer. Sí, espectacular, porque habíamos dicho eso extra micrófono, que nos faltaba una mujer, habíamos tenido una vorágine de hombres y que nos faltaba una mujer y dije, tengo a la persona perfecta y que no habíamos tocado tampoco el tema tecnológico. Y metiéndonos un poco en el programa y en el contexto que estamos aquí para conversar y muchas veces para aprender, empezaste en el mundo del desarrollo del software a los 17 años, algo que no es común, y yo le decía también extra micrófono a la Titi y a Mónica que no es normal en esa época, hace tantos años, que la tecnología la maneje una mujer. ¿Qué te inspiró para meterte en el sector tecnológico? Bueno, Nayib, yo desde el comienzo, desde mi niñez, sabía que por ahí estaba mi rumbo. De hecho, cuando era muy pequeña quería ser científica. Así que yo decía, yo quiero crear cosas, yo quiero hacer procesos de investigación. Bueno, realmente siendo niña, lo que me veía era creando cosas. Luego, más adelante, cuando ya se tocó el tema de escoger la carrera, yo siempre lo supe. O sea, yo quería ser informática. Yo veía, ya estaba en ese tiempo el boom de las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Ya estaba Microsoft, ya estaba Apple. Y yo veía a esos hombres de tecnología y yo quería, yo veía, tenía esa visión hacia allá. Y estaba en un colegio que no se daba la parte de informática, que se llamaba así en ese tiempo, y que prácticamente le hice un berrinche a mi madre para que me cambie de colegio y hagan todo lo que puedan para ponerme, porque yo no quería contabilidad, no quería secretariado. Tenía 14 cuando tenía que pasar al tema de escoger el bachillerato. Yo me gradué a los 17 y pues ya a los 14 años yo sabía que quería hacer informática, y así fue, conseguí que me cambien de colegio porque no era muy común esa carrera, y luego me di cuenta que no eran muchas mujeres en la carrera de tecnología tampoco. En el mundo de la tecnología, ¿qué es lo que más te apasionó a esa edad? Porque, ¿qué te llamaba la atención? Claro, porque había muy pocas computadoras, teníamos que disquete en esa época. Claro, el disco ese grandote, ¿cómo se llamaba? Yo lo alcancé el disquete. Claro, yo también. El disquete. Yo sí usé disquete. No, también había el otro, el que era grande, no me acuerdo ya el nombre, ¿no? Ya eran las cintas más grandes de respaldo. Para hacer los backups ya de las bases de datos, los programas, se usaba. Pero bueno, los que hacíamos proyectos y programas chiquitos eran los disquetes. Crear. Me gustaba crear, y de eso quería crear programas para que solucionen cosas a las personas. Yo sabía realmente que no iba a poder llegar a ser una científica, porque yo decía, para ser científica tengo que estar en Estados Unidos o tengo que salir por decirlo así, a la NASA. Así lo veía yo. Yo siempre veía lejos mi carrera. Pero veías la tecnología muy cerca. Y entonces era lo más cercano que yo podía para crear cosas y crear soluciones. Qué loco, a los problemas. Entonces sabía que no iba a poder con la parte de medicina, pero yo con la parte de los números no era tan buena, pero me gustaba crear y me gustaba dar una solución a algo, y ya como te digo, ya lo sabía, y fue un tema de una conmoción en mi casa, porque tuvieron que me habían tratado de convencer todo el tiempo y tuvieron que en ese momento buscar un colegio, porque yo le dije, mamá, si no me buscas un colegio
que me enseñen informática, no sé cómo voy a pasar de año, porque me vas a poner en algo que no me gusta. ¿Y cuál era el plan de la familia? Porque dices, me trataban de convencer. ¿Qué era claro, lo que siga en el colegio actual, donde se daba contabilidad, el tema era por el lado contabilidad, contable. Secretariado y las carreras normales que daban a las chicas en ese tiempo. Claro. Oye, físico, matemático. Claro, eran las típicas, las básicas, ¿no? Claro. Y no había mucha opción. Y cuando querías ir a la universidad también tenías materias básicas, que psicología, leyes, correcto. O sea, no había. Ahora hay una diversidad de carreras, con dobles maestrías, con dobles títulos que te ayudan un millón de cosas. Ahora hay mucha diversidad y muchas opciones. A los 29 años, Mónica decide ingresar como gerente de sistemas a un grupo empresarial. ¿Cómo fue para ti ingresar en un mundo del tema camaronero, sí, que María estaba Cristina, casi que monopolizado por los hombres? Empecé a los 17 años mi primer trabajo formal, porque yo digo, yo soy una emprendedora desde los 15. Inicié varios trabajos antes de graduarme, proyectos que me permitían conseguir dinero de forma independiente y bueno. Pero a los 17 conseguí un trabajo con una compañera de la universidad para ingresar los datos de las pescas de los camaroneros en una importante empresa exportadora de alimentos. Y pues así empezó el tema. Comencé a digitar datos a los 17 años, que también se les armó un problema porque dijeron, no podemos darle un contrato a una persona que no sea mayor de edad. Claro. Y se hizo algo temporal, como que fuera una pasante hasta que cumpliera los 18 años. Y desde ahí empezó el tema de conocer el mundo del camarón, que el cual me enamoré porque prácticamente no salí después de mucho tiempo, pero a la par ya estaba estudiando sistemas. Y así fue como comenzó mi carrera. Estudiaba y trabajaba, y luego se enteraron en esa misma empresa que ya estudiaba yo en la Politécnica, había cogido muy pocas materias para ser analista de sistemas y que había una digitadora en producción que estudiaba sistemas, y así fue como comenzó el tema. Pues empecé haciendo manuales del área de sistemas, empecé enseñándole a los usuarios y luego me dieron la oportunidad de programar e implementar mi primer proyecto allí. Pero qué importante lo que detallas, ¿no? Que tuviste todo un proceso para llegar y que la compañía se dio cuenta que estabas apta para desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Sí, prácticamente era un talento oculto en un área de producción que llegaba después de sus horas de universidad, me regresaba a la empresa para poder completar las horas de trabajo, y así como era prácticamente un trabajo de 24 horas, le servía que yo regrese a digitar información a cualquier hora para que la información estuviera lista. Y hice un pacto con ese momento con el gerente de producción de esa empresa para poder mantener mis estudios. Así que así pude salir de la Escuela Politécnica y mientras trabajaba, pero ya me comencé a empapar, conocí todo el proceso productivo, todo el proceso de la siembra, la cosecha de camarón, la pesca. Y pues cuando ya llegué al área de sistemas, yo ya era un usuario especialista en ese proceso, y solo me faltaba comenzar a teclear para programar. En el UX al tope. Exacto, o sea, ya lo habías yo ya hecho sabía. tú todo, entonces ya cuando llegaba el producto final estábamos perfectos. Era una usuaria experta y era una usuaria que sabía el proceso productivo, y le servía mucho a los analistas de programación, porque ya no tenían que ir a la planta a conocer el proceso, a revisar el proceso, sino que ya tenían alguien en la oficina que validaba el proceso. Entonces, luego se dieron cuenta que podía hacer más que control de calidad, más que manuales, más que y comenzaron a darme proyectos, y así conseguí mi primera jefatura de sistemas a los 22 años. Uf, chiquitita. Sí, fui jefe de sistemas de otra empresa. Alguien me descubrió en la planta, justamente una persona de visita del extranjero conoció de mi trabajo durante el proceso de producción. Yo ya era una implementadora de sistemas en la planta. Prácticamente era un poco el trabajo que no les gustaba hacer a los analistas de sistemas de esa época. Me lo daban a mí.
Y alguien me descubrió haciendo el trabajo sucio. Y haciéndolo bien y haciéndolo con mucho, digamos... profesionalismo. Sí, yo diría amor a tu trabajo, amor a lo que haces. Y eso lo vio un extranjero. A veces yo digo, las oportunidades a mí me han llegado desde afuera. Y así fue. ¿Cómo conseguí mi primera gerencia de sistemas? Fue con ese proceso. Recordarles a todos los amigos que estamos en Network al Día a través de las plataformas de Yumitos TV, en Facebook, Spotify y YouTube. Estoy hoy día medio, perdón. Nos acompaña, sí, se me contagia. La vez pasada fuiste tú. Mónica Arce nos acompaña, CEO de Vía Experta. Mónica, en este proceso, obviamente decidiste de una u otra forma ya emprender en tu compañía propia en todo el desarrollo de software y tecnología. ¿Qué desafíos enfrentaste en un mundo sumamente competitivo? Porque ya lo habías lidiado en donde tú contratabas a los proveedores y sabías lo complicado que era. ¿Y cómo lograste destacarte en esas soluciones en el sector tecnológico? Bueno, mi primer producto fue recursos humanos. Alguien nuevamente me dio la oportunidad y yo digo las oportunidades son digamos, esa suerte que encuentras en el camino, pero cuando las estás buscando. Siempre fue así. Alguien me dio la oportunidad, necesitan hacer un software en una gran empresa y obviamente no se lo iban a dar a cualquiera, sino a una persona que creían, que alguien cree y confía en tu trabajo. Y así fue. Creo que ese producto lo hice, creo que tenía 23 o 24 años. Fue antes de lanzarme con empresa. Yo ya tenía un producto propio que lo había hecho para una gran empresa y pues hice mi primer sistema es de nómina. Hice un sistema para un grupo empresarial que tenía 1.400 personas y que necesitaba que sea muy diverso en su proceso. Tenían empresas agrícolas, tenían empresas camaroneras, tenían inmobiliarias, tenían muchas cosas en un solo proceso de nómina y necesitaban algo muy diverso. Así que hice un producto en donde el usuario pueda hacer las fórmulas de forma independiente. Entonces, así quiero pagar esta nómina, así quiero pagar esta otra, y que el usuario sea independiente del programador, que no haya, que no tengas que llamar a alguien para cada vez que necesites crear otro proceso para estas diversas compañías en un solo grupo. Y bueno, cuando ya me lancé al mercado, formé Vía Experta, yo ya tenía mi producto. Yo ya tenía un producto que lo había creado ya hace algunos años y con eso bajo la manga me lancé. No fue, fue nuevamente por las circunstancias, Nayik. No lo pensaba, tenía una gerencia muy importante en una empresa, pero tenía una novedad personal. Ya necesitaba manejar mi tiempo porque mi segundo retoñito vino con una novedad al nacer y ya necesitaba manejar mi tiempo. Era un niño que demandaba mucho atención desde su nacimiento y en algún momento tuve que balancear mi carrera, digámoslo así, exitosa, corporativa y volverme más madre en ese momento. Hablando del tema de ser madre, que lo hablamos creo que micrófono, qué increíble. Increíble, porque hablando del tema de ser madre, yo creo que hoy por hoy todas las mamás somos mamás y ejecutivas, así empresarias, y nos estamos moviendo igual que los hombres. Estamos al igual. Sí. Por favor, estamos al igual. De hecho, hay una data importante en donde prácticamente se equiparan los porcentajes cuando en una época era prácticamente un 80-20, 10-90 y hoy en día prácticamente el mundo empresarial tiene una igualdad con las mujeres, lo cual es muy importante también para la sociedad, la igualdad que tanto se habla, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que eso es lo que Mónica nos viene a transmitir, pero lo que yo quería saber es cómo Mónica logró esa parte de ser mamá y empresaria y no colapsar. Yo siempre les pregunto a las empresarias en cualquier entrevista, de cualquier espacio que tengamos,
porque es difícil. Las mamás tenemos otras responsabilidades que los papás tienen. Entonces, ¿cómo no colapsa Mónica en su proceso cuando tiene tantas cosas de frente, está sacando un producto nuevo? Y desarrollando su nueva compañía. Eso te iba a decir, sacando un producto nuevo, viendo este desafío de si me quedo o no me quedo en la empresa, me tengo que ir por esto de mi hijo, con un hogar establecido. O sea, ¿cómo se hizo multitasking ahí, Mónica? María Cristina, creo que el éxito es manejar las prioridades. En ese momento yo sabía que si no era más mamá que profesional, a mi hijo no le iba a ir bien. Y bueno, la sabiduría a veces se la pides a Dios, se las pides a veces a alguien que conoces. En este caso fue mi madre. Un pilar fundamental para nosotras, ¿no? Sí, ninguna carrera profesional te va a dar el éxito que andas buscando si le pasa algo a tu hijo. Y en ese día tomé la decisión, renuncié, siempre con un proceso ordenado. Recuerdo que me fui 45 días después de mi renuncia. Yo dije, está lista la compañía y estoy lista yo para soltar esto. Pero ¿sabes qué? Qué importante que es lo que detalla, ¿no? Yo me acuerdo, yo era muy pequeño, tenía un gran trabajo en una emisora y tenía paralelamente mi compañía, ganaba muy bien en la radio, trabajaba con los Arroba, en todo el grupo Radio Sucre, Cupido y Sistema 2, y un día le dije a mi esposa que iba a dedicarme a mi compañía. Claro, uno está acostumbrado a tener como gerente comercial, imagínate un ingreso, comisiones, tenía un departamento de ventas de 4 o 5 personas, algo establecido, y me encanta lo que dices porque yo también me tomé un cierto periodo para dejar listo este tema y saber que me iba. Y mi esposa me dijo, no, quédate todavía. El miedo. Como familia. Y me acuerdo que cuando le toqué la puerta a Gabriela Roa me dijo, ¿cuánto necesitas para quedarte? Y le dije, ni un centavo más ni uno menos. Me voy. Ya tengo el reemplazo, le dije cuál. Y hoy en día ver que ese reemplazo que dejé lo hace muy bien y que a mí también me va bien en mi vida empresarial es sumamente interesante. Y ahí un poco te queríamos preguntar con la Titi, porque este programa es eso, no es conversar, es aprender. ¿Cuántas mujeres específicamente que te ven a ti como un referente, que dejaste un sueldo, un departamento, una gerencia para dedicarte a tu hijo que requería tu atención y desarrollar una compañía en un sector tan competitivo como la tecnología, ¿qué les podrías recomendar? Bueno, la convicción de creer en uno mismo. La convicción de creer que lo vas a poder. Hay veces viene este tema del síndrome del impostor. Y si tú mismo no crees en ti, vas a dejar pasar que cualquiera te diga, no puedes, no lo hagas, y te vas a dejar convencer de otros. Tú también tuviste la oportunidad de tal vez tambalear tu decisión que habías tomado, pero es importante creer, y eso es lo que diferencia entre las personas que se dejan llevar por el alrededor y no el entorno y no por sus propias convicciones. Ahora, ojalá que las convicciones sean buenas y sean, en este caso yo decidí y creo que decidí bien. Ahora tengo un hijo deportista y es un chico que gana medallas, es un chico que a veces yo digo es más de lo que yo le pedí a Dios, de lo que quería que lo deje bien. Entonces, y pude crear la empresa. Bueno, no me quedó más. Estaba en la parte médica, vivía en los hospitales y ahí me puse a crear un producto. Entonces, hablaba con los doctores y creé un producto que se llama Hermes para los doctores. Y esto es un software. O sea, sí, es un software. Yo soy programadora. Qué maravilla esto, como dice Nayib, qué ejemplo de que ante una adversidad tú encontraste una fortaleza para explotarla bajo tu conocimiento, ¿no? Así es. Y en medio de eso creé un producto y bueno, salimos del problema y he creado varios productos tecnológicos y luego ya formalicé el tema de la empresa, porque yo facturaba como Mónica hace muchos años, pero no me había lanzado a sacar una empresa como tal. ¿Qué tan importante esa parte te quisiera preguntar? Porque a mí me pasó con mi padre. Mi padre siempre, yo le decía, tengamos una empresa, un nombre. ¿Qué tan importante es dejar de estar como persona natural para convertirse en una persona jurídica desde tu expertise?
dejas de ser emprendedor para ser empresario. Cuando ya tienes empresa, tienes empleados, colaboradores, tienes... Así sea uno. Así sea uno o varios, ya tienes que pensar en planificaciones, tienes que pensar en responsabilidades legales y todo lo demás. Y pues lo que nunca creo que debes de dejar es tu espíritu de emprendedor, porque a mí siempre me gusta seguir creando cosas. Creé la empresa y pues luego creé Innova for Business, creé un evento empresarial y siempre ando creando cosas y ese es el espíritu del emprendedor. Sí. No puede, o sea, no debes de dejar tu espíritu de seguir creando cosas. Yo lo aprendí en el Zoom de tu ñaña, perdón que te interrumpa, en el Zoom. Yo hice un especial con Cintia, la hermana de Nayib, que es una experta en abundancia. Y qué importante lo que tú dices, porque una de las cosas más importantes que Cintia siempre decía es, mujeres, no se mantengan con un solo frente. Lo que tú dices, ¿no? Empecé a crear y a crear y a crear, pero qué fuentes de ingresos. Totalmente. Lo importante que es tener varias fuentes de ingresos. Y a veces nos da miedo. Sí, a veces nos da miedo y creo que a veces también en ese afán uno tiene que tener la oportunidad de discernir, tampoco meterse a todo para meterse mal. Lo conversábamos el otro día y teníamos la oportunidad con Mónica de tomar un gran café, que nos conocimos, es muy amiga de un gran invitado que tuvimos, nuestro primer invitado, Alfredo Bustos, fueron compañeros también y tienen una linda y gran amistad. Pero en esa parte tú citabas un buen punto, Mónica. Haber desarrollado ese software en el área medicinal fue un tema que definitivamente te inspiró porque ya tenías un producto, como nos habías dicho, y cuéntanos un poco más al respecto de ese producto específicamente. Bueno, yo veía que los doctores llegaban a ver a mi hijo y anotaban todo en unos papeles, entonces te hablo, Ricardo tiene 16 años, te hablo de hace 16 años. Entonces eran médicos de consulta privada, anotando y anotando. Entonces yo les decía, ¿y usted en qué hace? ¿Dónde lleva la ficha médica de este paciente y de los otros de este? ¿Y está seguro que se acuerda de todo? No, Mónica, no me acuerdo de todo. Entonces creé una ficha médica para llevarla en el celular, una ficha médica web para llevar y recetar a los pacientes desde esa parte. Luego tuve que añadirle facturación electrónica y creé el producto de facturación electrónica y así. Y ahí una consulta, cuando tú creas ese producto, ¿cómo haces que te empaten con ciertos medicamentos que solamente tienen que estar aprobados por el sello? ¿Ellos tienen un sello digital para poderlo cargar también en el...? Sí, les llené el sistema con la base de datos de los medicamentos y en base a eso ellos escogen el medicamento, eso es opción. Claro, porque tú vas a la farmacia y te dicen, no, porque no tiene la receta médica. Ah, sí. Sí. Pero ya con este sistema digital ya está el sello de ellos y todo. Claro, y todos los medicamentos tienen un código. Correcto. Oye, pero un trabajito ahí más o menos de hartas noches, de malas noches, de estar codificando, viendo cómo... estando en la clínica aparte con tu hijo, o sea, era como... Eso me duró 2 años y medio. Pero puede ser un distractor también. Tú buscaste quizás un espacio en donde desfogar y para las manos la creatividad es lo que a ti te ayuda. Me picaban para hacer algo. Para seguir haciéndolo. Y si tuvieras, tendrías una varita mágica y podrías retroceder en el tiempo. Y dirías, este consejo me daría para cambiar algo en tu vida. ¿Cuál sería? Bueno, la planificación allí. Yo siempre hice cosas porque soy una creadora impulsiva. Espontánea. Creo muchas cosas y a veces creo muchas cosas en mi cabeza que no salen, no salen a la venta. Sí soy, como dice el meme. Sí, creo. Estamos encima de verde. Sí. Yo creo que la planificación estratégica, justamente he estado trabajando bastante en esa parte y me he querido un poco perfeccionar. De hecho, es mi segunda carrera, estudié luego economía, después de ser de sistemas, he estudiado economía y me estoy desarrollando en este tema de la planificación de negocios, acercándome a mis amigos de planificación estratégica como Alberto Rigail. Network, lo conversamos el otro día. Sí. Pero bueno, es un tema de equilibrio, ¿no? Si tú me preguntas qué harías o qué le recomendarías si antes de sacar un nuevo producto, pues la planificación estratégica, lo que dicen los gurús en el tema de revísate el mercado. El business plan.
Exacto, el business plan. Son cosas reales. Son cosas reales que te pasan y luego te pasan factura. yo, ¿qué le recomendaría? Planificación estratégica, la parte financiera, la parte del producto, del mercado, del target. Todo. Qué importante lo que cita Mónica, porque en el Ecuador existe mucho emprendimiento. Tú lo tienes, esta plataforma tiene mucho que ver con emprendedores y lastimosamente el nivel de emprendimiento en el tiempo es muy bajo, justamente creo yo por eso, porque tienen muy buena idea, se lanzan al mercado, tal vez tienen algo de ventas, pero no hicieron realmente una planificación estratégica como tú citas, en donde iban a tener un crecimiento, en donde iba a tener otro tipo de costos, en donde ya su producto no podía ser de manera artesanal, sino que tenía que tener un registro sanitario. Lastimosamente no es una crítica a nuestro país, pero todo es mucho más complicado. Entonces, creo yo que esas grandes ideas quedan en el camino por no haber tenido de pronto, y hay mucha gente que no le gusta conversar. Yo me río cuando, no quiero conversar de mi idea. Todo lo contrario, conversar de tu idea. Te sirve para testear. Correcto, y conversar con muchas personas de diferentes mercados para saber qué sí, qué no, y qué voy a tener que hacer en un futuro mediano y largo. Totalmente. Sí. Moni, una consulta, así en el tema de liderazgo femenino, nosotros como mujeres hemos enfrentado a veces barreras o dificultades en ciertos desarrollos profesionales. ¿Qué crees tú que en los últimos 5 años nos has podido ayudar a las mujeres a hacer que nos vean al igual que a los hombres? Hombres como Nayib, que realmente respetan a las mujeres y valoran la parte profesional de nosotras, no son todos. Entonces hay que aprender a educarlos de una manera general porque somos seres humanos con conocimientos que podemos explotarlos. Bueno, María Cristina, la verdad en mi caso yo nunca vi si competía con hombres o con mujeres. Nunca, siempre trataba de competir conmigo misma en el sentido de siempre tengo que hacerlo mejor. Y en cierta forma siempre me funcionó en esa parte. Siempre fui descubierta por alguien cuando me vio haciendo un buen trabajo, siempre fui descubierta, me pasaron como 2 o 3 veces. Yo hice un producto muy caro y quien me lo compra fue un italiano. Mi primer ERP lo vendí a un italiano. Y tienes que hacer las cosas sin mirar a quién, tienes que hacer las cosas que te apasionen, porque cuando falte el dinero te va a faltar, si no está la pasión no lo vas a poder hacer bien. Y mira qué importante es, yo siempre se lo digo a mi equipo de trabajo, no importa que esté yo, no importa que esté el cliente, tienes que hacerlo bien por ti, por tu carrera. Es posible que no encuentres la retribución ahora, pero alguien te puede ver. Y ellos no saben por qué, a veces lo digo, yo lo hablo por ciencia propia. Alguien a mí me vio haciendo lo correcto sin que necesitara estar, ¿qué estás haciendo? Pero ¿no crees que es un tema de nueva guardia? Lo hemos conversado mucho con los valores. Cristina. Sí, y esa parte en donde como que muy núcleo y no pensando en que definitivamente si lo hago bien, la empresa va a ir bien, automáticamente. A mí me pasó y siempre lo digo, contraté un diseñador muy joven, sueldo básico, hoy en día ha duplicado su sueldo y realmente no lo siento. Y soy muy feliz y es increíble, mi hermana que nos ayuda en la parte de talento humano me dice, es increíble cómo ha progresado y cada día de diseñador hoy hace reportes y esto y ayuda en la parte tecnológica. O sea, qué importante es cuando quieres avanzar en tu camino y eso automáticamente se va a convertir en que vas a comenzar a subir peldaños y obviamente vas a tener mejores réditos económicos. Así es. Mujeres y hombres, tenemos que hacer lo que nos compete. Y sí es verdad, he impulsado muchos programas, soy parte de Mujer Digital, soy embajadora de becas que vienen del exterior para que mujeres estudien tecnología y las impulso a eso. Soy parte de la Mesa de Talento Digital de la ciudad de Guayaquil. ¿Tienes un programa? Sí, y me toca hablarle a las mujeres para que quieran entrar al mundo de tecnología, porque ese es el camino ahora. Tal vez no cuando yo empecé, pero ahora está demostrado que es el futuro, es la carrera del futuro. Todo. Y estoy ayudando a convencerlas de eso. Que no hay oportunidades, aquí están las oportunidades. Que no hay donde estudiar, aquí hay donde estudiar. Entonces,
ayudo mucho en esa parte para el empoderamiento femenino, pero yo promuevo el empoderamiento en general de que los valores y las personas sean... Mira, qué importante eso que dices, Mónica, y de verdad que yo creo que todas las personas que están viendo en base a la consulta que te realicé, porque era como los desafíos que decíamos, no, pero al final no hay desafíos, el desafío me lo pongo yo. Yo me pongo el limitante hasta donde yo quiero llegar, y eso es lo que tú estás convenciendo a la gente con estas palabras tan bonitas, que no hay nada que te limite. Así es, María Cristina. Tú quien te limitas. Yo no veía si era mujer o hombre cuando quise estudiar. Yo no veía si era negra o era blanca. Yo no veía nada. O sea, podían hablar alrededor mío, pero yo no veía o no lo escuchaba, porque tenía una convicción de lo que quería hacer o de lo que... Entonces, hay veces la gente... O sea, primero tienes que saber qué quieres hacer, que a veces también se traban en complicado. Eso. Yo tengo 3 hijos, 2 niñas, un varoncito, entonces trato de fomentar este tema de los valores en general. Tienes que hacerlo bien porque eso es lo que te compete. Ok, no tienes, tienes dudas, veamos y converso. ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué? Ok, pero hay que guiarlos. Y si es verdad, como te digo, estoy en programas de... embajadora de que mujeres quieran estar en la parte de tecnología y tengo que abogar un poco en esto de que, ¿qué quieres hacer? Y guiarlas. Sí, a veces sí se necesita la guía. Pero en el momento que lo tengas, sigue lo que quieres hacer. Lo que te apasiona. Sigue lo que tiene que apasionarte, porque en el momento de las vacas flacas vas a flaquear o cualquiera te va a tumbar tu idea y tienes que seguir. Y estar pensando en plan B, estar pensando en otras fuentes de ingresos. Plan B, plan C. A mí me encantan este tipo de programas y me encantó y siempre le voy a estar agradecido a la Titi y a toda la gente de Yumitos TV, producción. Yo en su momento tenía un programa de radio que se llamaba Empresarios de Hoy y llegó una chica, una emprendedora, trabajaba de 8 a 5 y cuando llegaba a su casa hacía arreglos para fiestas navideñas. Se acostaba todos los días 1 o 2 de la mañana y ese era su horario. Entonces a mí me da risa cuando alguien dice, es que no tengo tiempo. Sí. El tiempo hay. Y si por ahí quieres entrenar o jugarte... Tu día lo vas a acomodar de acuerdo a lo que necesites. Yo hay momentos en donde llego a mi casa y he tenido que abrir la computadora y abro la computadora, estoy viendo televisión con mi esposa y le digo, espérate un ratito. y me da risa con Alana, que me ayuda en todo lo que son redes sociales. Siempre nos reímos y nos mandamos mensajes como la Cristina ayer en Navidad. No te olvides tal cosa. Trabajando, sí. Pero cosas de trabajo en que no seas invasivo, sino que realmente recuerdes lo que tienes que hacer, las prioridades. Sí. A mí me da risa cuando alguien dice, ¿y qué vas a traer el 24? Si se necesita, sí. El 24, el 31, el 1, el 26. Pero creo que en esa mentalidad que tú tienes y que te la admiro y la respeto muchísimo, María Cristina también lo hemos conversado, hay que dar ese paso adelante. Hay que hacer patria, hay que tener programas como estos. Tu programa del día sábado también, muy interesante. El problema es que no nos atrevemos. El problema es que nos quedamos en un status quo, recibo mi sueldo, ya, gracias. O estás en la zona de confort o tienes miedo. Mónica, cuéntanos cómo estás en redes sociales, por favor, para que todo el mundo te encuentre y cómo encontramos tu curso todos los sábados, porque yo los vi, está espectacular, todavía no hemos terminado, nos faltan unos minutitos porque quiero unos consejitos. Bueno, en LinkedIn me encuentras como, estoy en todas partes como Mónica Arce, menos en TikTok todavía. Todavía. Pero en mi programa del Club Pro de las 8, nace de las últimas semanas del año pasado, igual no me lo pensé, quiero hacer este programa. Vamos. Venía del evento, justamente, siempre ha sido en noviembre, y lo invité a uno de los speakers a hacerlo porque me gustó mucho el tema que él trajo, el tema de la mentalidad, lo que estamos hablando un poco entre líneas aquí, y que todo comienza con la mentalidad. Entonces empezamos a hacer un programa de que todo el año, de todo el mes, perdón, empezamos, solo vamos a hacerlo en enero, no te preocupes, vamos a hacerlo en enero y luego nos fuimos de largo, pero hablamos de la mentalidad porque es lo primero. Y le hablamos a emprendedores, a gente de negocios y a profesionales que quieran desarrollar su liderazgo. Increíble, yo consumo y me gusta. Y ahora te voy a robar unos minutos porque yo vi un especial en el que Mónica nos decía las
8 leyes para ser un buen líder. Eran más. Pero le vamos a robar solo 5 ya. Que nos dé un tip de 5, la cámara es toda suya y que nos cuente cuáles son esas 5 reglas para ser un buen líder. Bueno, para ser un buen líder, hablando desde el punto de Mónica Arce, ¿no? Porque hemos tenido varios invitados, yo creo que primero tener clara la visión de lo que tú estás manejando, o del equipo que estás manejando. Primero tienes que tener clara tú la visión, porque esa visión es la que le tienes que vender al equipo. Interna y externamente. Tienes que estar enamorado de esa visión, porque si no, ¿cómo vas a enamorar a otros? Es lo que yo considero que un líder debe de. Segundo, el tema de la comunicación con su red de trabajo. Tiene que ser una comunicación empática, clara. Lo peor que le puede pasar a un líder es no haber dado una orden que luego es distorsionada en el tiempo o no la fue manejada, y luego hay la fricción con el equipo porque dicen no te entendí. O sea, la comunicación, trabajar mucho en la comunicación es algo que también he estado manejando en el Club de las 8, y pues lo repiten mucho los líderes que van a nuestro programa. El tercero, yo diría el prepararte. Nosotros estuvimos revisando cuál es la palabra que más se repite en el Club de las 8 y todos nos mandan a estudiar. El líder tiene que saber, tiene que tener conocimiento, hay uno que nos mandó a estudiar mínimo 2 horas diarias, porque para liderar o para ejercer, que seas un referente en cualquier parte de una industria, tú tienes que tener el conocimiento. El conocimiento ahorita lo adquieres en cualquier parte y no puede ser que un líder no lo tenga. Gratuito. Exacto. Mucho peor ahora que ahora todo es libre. Y te pedían que ese líder tiene que formarse, tiene que estudiar y tiene que tratar de ser el referente en tu nicho. No solo se trata de liderar equipos, sino que se trata de liderar en tu área. Y te decía que el conocimiento te pone más adelante que todos. Y ya con eso eres un líder. Qué maravillosas palabras y qué buenos consejos, ¿no? Sí, muy interesante. El tiempo apremia, pero les voy a dar un consejo a los dos. No se olviden de descargar la aplicación de Yumitos, en donde vas a descubrir lo más rico del sabor local. Y además, ahora somos un social media platform, así que mientras estás comiendo, tú simplemente te descargas, registras, te haces login y tomas foto de tu cafecito, tu desayuno, de lo que tú quieras. Además, encuéntranos en Yumitos TV, activa la campanita y las notificaciones para que te veas el episodio completo junto a Mónica Arce. Así es, estamos a través de la plataforma de Yumitos TV, esto es Network al Día, a través de YouTube, Spotify, Facebook. Mónica, muchísimas gracias, ha sido un programa muy interesante, espectacular, y el tiempo se nos ha ido. Feliz 2025, Mónica. Feliz 2025 para todo el público de Yumitos. María Cristina, muchísimas gracias. Les deseo éxito para todo el año. Amén. Y pues que todos tus seguidores se multipliquen. Lo mismo Nayik, sabemos que es un referente en el LinkedIn. Queremos hacer ese networking del bueno que promueve Nayik. Todos lo queremos y tienes mucho que decir a todos los ejecutivos y empresarios del Ecuador. Me emocioné, muchas gracias. No te da tiempo para más. Muchas gracias, mi partner bella. Nos volveremos a ver en un próximo episodio, por supuesto, de Network al Día. Hasta la próxima.